Excelente noche para todos. Le damos gracias a Dios por una noche más, por un día más. A todos los que se van a conectar, a todos los que miran nuestros programas, a todos los que están esperando este lunes. Pedimos una disculpa de antemano. El pasado lunes tuvimos ahí una situación un poquito adversa. Fueron causas de fuerza mayor, no pudimos estar en el programa. Les pedimos una disculpa de antemano. La verdad, nosotros siempre queremos estar dándoles una palabra, siempre queremos venir con un testimonio, pero créanlo que cuando hacemos la voluntad de Dios, el enemigo siempre trata de meterse, trata de parar esto, pero no lo puede parar, porque cuando es la voluntad de Dios, todo se da. También habíamos puesto ahí, hace unos días, habíamos subido un flyer donde iba a estar una jovencita con nosotros dando su testimonio, pero también ahí el enemigo quiso ahí entorpecer un poco por causas de salud. También no pudo estar con nosotros hoy, pero Dios siempre tiene los tiempos y los tiempos de Dios son perfectos. Está hoy un muchacho, un joven que la verdad lo apreciamos mucho, nuestro hermano servidor de la iglesia, un muchacho que ha tenido para bien servirle a Dios y le damos gracias a Dios por su vida, porque la verdad es un joven que la verdad con su entrega ha enseñado mucho, la verdad, y yo en lo personal le aprecio mucho a mi hermano y yo sé que hay muchos en la iglesia que lo aprecian también por su servicio y por todo lo que hace. A ver, hermano, preséntate ahí con... Amén, amén. Dios les bendiga a todos los que nos están viendo. Pues mi nombre es Eric Villarreal, soy congregante de aquí de la iglesia Fuente de Salvación y pues un gustazo estar aquí en su programa, hermano Con. Muchas gracias por la invitación y pues aquí estamos para dar esa palabra, ese mensaje, ¿verdad? A llegar a ese hermoso mensaje que Dios tiene en este canal, ¿no? Con usted, en este programa. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Cree lo que dice la palabra de Dios en Daniel 4:2. Dice: conviene que yo testifique todas las grandezas y los milagros que Dios ha hecho conmigo. Amén. Conviene porque por medio de los testimonios nosotros alcanzamos personas. Aleluya. Las personas son convencidas, las personas son tocadas por... Yo le decía a un hermano hace unos días, antier o algo, le digo yo, nosotros no vamos a convencer a nadie, porque tenemos uno que se quedó aquí que se llama el Espíritu Santo, es el que va a convencer. Nosotros solamente evangelizamos, damos la palabra y nosotros solamente somos unos servidores. Amén. Pero le damos gracias a Dios que le haya placido a Dios tomarnos a nosotros como sus servidores. Así que en esta noche entramos y nos conectamos a Radio Provisión Reynosa, allá con nuestro hermano Macario Sánchez Ortega. Y le damos gracias porque es una bendición. Radio Provisión se mira ahí, o se oye, perdón, en toda la frontera, parte de Estados Unidos y parte de aquí de México. Creo que ellos también andan ahí haciendo unos, ahora sí que, ¿cómo se dice? Programas pilotos o algo así, en diferentes partes. Estuvieron creo que en Altamira y así. Pero es una bendición, créalo, que es una bendición que se estén abriendo este tipo de radios, que se estén abriendo este tipo de canales, estos programas. ¿Por qué? Porque traen bendición y así podemos evangelizar. Si a veces no podemos llegar por causas de movilidad, podemos llegar por este medio. Así Amén. Que le damos gracias a Dios, le damos gracias a Radio Provisión Reynosa y que sea Dios obrando en su corazón en esta noche, que sea Dios tocando su vida, pero que sea Dios hablándole una palabra. Ese testimonio que trae mi hermano, créalo que es algo que siempre sucede en todos lados. Y a veces, y estábamos platicando otras cámaras, que muchas veces el propósito del enemigo es entorpecer, desviar, robar la atención. Cuando alguien le quiere servir a Dios, el enemigo quiere entorpecer por medio de enfermedades. Pero sabemos que el que sana y el que obra es Cristo, y Él es el que está siempre tratando nosotros de salir adelante. Así que le damos gracias a Dios en esta noche y entramos de lleno en Radio Provisión Reynosa, en el programa Transformando Vidas a través de Jesús, del ministerio Las Calles para Cristo. Queremos darle gracias a nuestro pastor Tony Martínez, a su esposa Mayra Vega y a la Iglesia Fuente de Salvación, porque ellos han hecho posible también esto, nos prestan las instalaciones, son cobertura. De hecho, la Iglesia Fuente de Salvación es cobertura del ministerio Las Calles para Cristo, y es una bendición tener a nuestros pastores que siempre nos apoyan, que siempre están ahí atentos para que la palabra se lleve. Ellos también tienen un programa, creo que los martes. Sí, los martes a las 9. Diles del programa. Tenemos un programa ahí con el pastor Tony Martínez, que es Agarrados del Bendito, todos los martes a las 9 de la noche. Todos los martes a las 9 de la noche. Es una charla muy amena de parte de Dios. Ahí ellos tocan diferentes temas que la verdad
son de mucha bendición y le van a ayudar, tanto cristianos como no cristianos, le van a ayudar en el diario caminar. Es necesario nosotros estarnos alimentando. Y dice la palabra de Dios, agarrar lo bueno y desechar lo malo. A veces, créanlo que muchas personas no quieren ver porque ven algo o juzgan al libro por su portada, pero no podemos ser así. Hay que escuchar, hay que ver y hay que discernir lo que se habla. Y créanlo, que agarrados del bendito es una bendición. Así como tanto como este programa que ha llevado mensajes, que gracias a toda la gente de la República Mexicana, que de Tijuana, de muchos lugares de acá del lado de Los Cabos, mucha gente nos ha mandado mensajes que han sido pues tocadas por algún testimonio de los que se han dado aquí, que yo les he hablado a través de mis testimonios. Por eso es necesario seguir hablando, seguir diciéndole al mundo lo que Cristo hace, seguir diciéndole a toda aquella persona que dice que ya no hay salida. Claro que hay salida, y la salida es en Cristo. Amén. Así que, Eric Villarreal, gracias por estar aquí. Los apreciamos mucho, nosotros, nuestra familia los apreciamos mucho, a ti, a tu familia, a tu papá, a tu mamá y a todos tus hermanos. Así que reciban nosotros siempre un apoyo en lo que ustedes ven. Pero hoy estuviste para bien y qué bueno que se dio esto, ¿verdad? Porque yo creo que es de parte de Dios. Amén, sí. Más que nada que quisiéramos entrar de lleno, Eric. ¿Cómo fue tu niñez, Eric? Mi niñez pues fue algo dura. Algo dura como niño, sí. Fue una niñez dura porque pues tuve enfermedades de niño. Desde niño, desgraciadamente, pues tuve enfermedades. Desde los como 7 años. 7 años. Pero bueno, en cierta manera, tu familia en ese tiempo, o poquito antes, no sé, de los 5 en delante, de que tú ya empiezas a tener ya, ahora sí, un conocimiento, ¿tu familia cómo la defines? ¿Era una familia disfuncional? ¿Era una familia con problemas? ¿O era una familia normal? Pues sí, con problemas. Creo que así como toda familia disfuncional, pues sí, mi papá pues como todo hombre, ¿no? Que tomaba. Mi mamá pues no, pues descontroladora a lo mejor en los aspectos, ¿no? Como cualquier madre, ¿no? Que a veces sí era como en los regaños, vaya. Claro. Como cualquier padre o mamá, ¿verdad? Sí hubo problemas. Sí hubo problemas ahí entre los papás. Entre el matrimonio, sí, pero hubo algo que en ese momento te marcara a ti, que dijeras tú, esto me marcó mucho. O no, o sientes como que todo funcionó así como que algo dentro de lo normal. Pues ya con el tiempo creciendo y con la epilepsia, con el problema de esa enfermedad, eso fue lo que me hizo ya tener conciencia y ver que esa enfermedad y cómo tenía mis papás. Entonces bueno, vamos a entrar en eso es donde quería entrar, de lo de tu enfermedad. El contexto de este testimonio es que mi hermano Eric Villarreal, a la edad de 7 años, el enemigo vino con una enfermedad. Porque dice que las enfermedades y todo este tipo de cosas solamente uno las trae. Es el enemigo de las almas, ya quiere ver destruida a la humanidad. ¿Y a qué edad empezó entonces el problema o te lo detectaron a qué edad? Pues eso sí fue en esa edad. A los 7 años. Esa edad, sí, porque siempre era que se juntaban cada fin de semana a hacer una carne asada y así. Y en las noches al dormir, 1 o 2 de la mañana, yo me despertaba convulsionando. Sí, de repente así de la nada creo que fue eso que... Pero en ese medio de que tú convulsionabas o algo, ¿mirabas algo extraño? ¿Sentías algo extraño? ¿O de por sí a veces no sentías nada? Pues era que se torcía mis brazos, como que no... ¿Y tú lo sentías? Sí, no los podía... Pues yo no podía tener control de mis brazos, de mis caras, los gestos. La boca se enchuecaba tantito, baba, la lengua como que se enroscaba, trataba de hacerse hacia adentro. Perdías el control de tu cuerpo. Perdí el control totalmente del cuerpo, sí. De tu área motriz. Ajá, wow. Sí, claro. Mira, a veces la gente dice o a veces dice que nosotros queremos satanizar todo y queremos, pero en realidad cuando eso sucede es porque el enemigo quiere controlar al ser humano, quiere en cierta manera pues distorsionar a la familia. Dices que en ese tiempo cuando te pasó eso tu papá ya estaba como que empezando a caminar en Cristo. Sí, ya así por un tiempo. No, ¿verdad? Por un tiempo la enfermedad y él no iba a la iglesia. Okay. Él todavía seguía, pues,
pues tomando y haciendo cosas que no, ¿verdad? Como cualquier hombre cuando se emborracha y así. Andaba de Pero fiesta. hubo un tiempo, pues podría hacerse, no supe, pero podría hacerse que sí. Pero hubo un tiempo que ya después, con el tiempo como en su trabajo, porque él trabajaba en servicios públicos. Ah, ok. Él trabajaba en servicios públicos, era chofer en aquel entonces porque ahorita ya se llama Red. Entonces, anteriormente de los camiones de la basura. Y anteriormente pues era así, servicios públicos. Ahorita ya cambió un poquito ahí todo eso. Él era el chofer de ese camión y pues se trabajaba en eso, y ahí conoció a una persona que le compartió de la palabra de Dios. Ahí le compartí. En su trabajo. Pero para ese tiempo tú ya estabas con la enfermedad. Ya había problemas conmigo en la enfermedad. Ya tenían ellos un problema conmigo, sí, en la enfermedad. Ya batallaban ellos. Sí, ya. Pues yo creo que a lo mejor por ahí tu papá como que ya empezó a doblegarse un poquito más, ¿no? Que como cualquier persona negaba cuando le hablaban de Negaba, sí, claro. O le sacaba la vuelta, como todo, ¿verdad? Sí, porque sí nos llegó a platicar. Pero fíjate, o sea, qué bendición, porque tu papá hoy, pues, es un siervo tremendo de Dios. Y es lo que hace Cristo, ¿no? Es lo que hace. Sí. Pero volvamos al tema, fíjate. O sea, entonces cuando te detectan eso, empiezan los problemas en la casa. Empiezan más problemas. Fuertes. Sí, más fuertes, claro. Me imagino que no me acuerdo muy bien, pero sí debe de haber, o sea, sí tuvo que haber peleas Claro. Es que el niño, es que ya fue mucho, no sé, de que tanta enfermedad siempre se nos pone mal, porque siempre era cada madrugada ellas eran de levantarse y verme así Wow, en ese estado. Qué difícil para tus papás. Y en algún momento ellos, que tú sepas o algo, o que te hayan contado, porque les vamos a invitar un día que están aquí también, en algún momento que ellos te hayan contado o algo de que ellos en su tiempo que no conocían de Cristo, a lo mejor pensaron en llevarte con algún brujo o con algún charlatán de esos, o a lo mejor en cierta manera buscar algo fuera de lo que era. Creo que sí, había personas haciendo memoria que hacían como sobaciones o hacían, llevaban ese tipo de Pasaban rituales. Había gente, sí, como que no sé de dónde conocían ellos, pero había señoras ya grandes que hacían ese tipo de cosas. Fíjate, y es que desagradablemente la humanidad, tocando ese tema, desagradablemente la humanidad o muchas de las personas buscan algo rápido y que según sea algo que no les cueste. Ajá, sí. ¿Por qué? Porque es lo que más está a la mano, pero al final de cuentas te das cuenta de que te hundes cada vez más. Te digo porque yo lo hice, yo creo que muchos de los hermanos que están en la iglesia lo hicieron, y al final nos dimos cuenta de que perdimos el tiempo y dinero, porque lo único que pasa es eso. Como la mujer del flujo de sangre que dice que perdió todo lo que tenía, me imagino que también consultó algo y ahí. Pero fíjate, o sea, aquí la situación es de que estaba el problema fuerte ahí en tu casa. ¿Y tú qué sentías cuando que tú sabías que en las noches te iba a suceder eso? ¿Qué sentías? Híjole, pues yo ya, pues ya con miedo, o sea, yo digo que temor. ya, a pesar de que era alguien chico, no un niño, pues sí, el miedo, yo digo también. Sí. Tenías temor de dormir y que te sucediera eso. Y era literal que cada al dormir, dormías 3-4 horas, dormías 4-3 horas, y a las 3 de la madrugada siempre llegaban los de emergencias, la M, que eso, que todavía me imagino que están. Entonces siempre, y los vecinos, se cuenta que 2, 3, 4 vecinos salían porque ya sabían que era yo. Pero era que casi a diario, ¿o qué? Sí, era casi a diario. Wow. O sea, era un batallar para mis papás, eso. Wow. Porque era casi a diario en las 3, 4 de la mañana. Wow, qué difícil. Entonces, pero pues tu papá no conocía de Cristo, bueno, tu familia no conocía de Cristo. Era más complicado todavía. Era todavía más complicado, sí, me imagino que en ese entonces no sé cómo es que entre ellos como esposos dialogaban ese problema que yo estaba pasando. Sí, me imagino que era complicado. Pero fíjate, Erika, algo te voy a decir. Cuando Dios tiene un propósito en una persona, el enemigo lo conoce y trata de estorbar, trata de desviar el propósito de Dios. Sí. Si te has dado cuenta, las personas que Dios está usando grandemente, que entre ellas está mi pastor, todo lo que sucedió con su vida. Sí. O sea, como desde el principio el enemigo quiso arrancarlo de esta vida. Y digo, en mi persona hay muchos que Dios quiere hacer un propósito en sus vidas. Siempre el enemigo sabe y quiere entorpecer, quiere dañar. Porque créalo, Dios te va a usar. Dios va a usar tu vida de una manera. Y el enemigo ya sabía eso y quería de a toda costa de destrozar eso. O de estorbarlo. Sí. Pero bendito Dios, fíjate que tu papá en el proceso, dices tú que empiezas a los 7 y a los que 2-3 años tu papá conoce de Cristo.
Sí. A la mitad del proceso. Ajá, ya a la mitad del proceso. Sí, porque todavía, haciéndose cristiano, todavía tenía yo los problemas de epilepsia. Claro. O sea, ya como quiera con el tiempo, a pesar de que ya se metieron a la iglesia, bueno, nomás mi papá y mi mamá cuando de repente iba, pero ahora la lucha era de mi papá. Sí. Porque en el proceso, mi papá, o sea, los dos llevaban la carga, pero cuando pues mi papá tenía que trabajar. Entonces mi mamá llevaba una carga más. Claro. Porque era de llevarme hasta el universitario, algo así, creo que tengo, no me acuerdo ya ni mucho del nombre, pero era el hospital universitario, algo así. Entonces era de cada 5 de la mañana. Además de que me daban esos ataques 5 de la mañana y con el tratamiento aún que me daban, según los doctores, se calmaba, pero seguían ahí las epilepsias. Entonces eran cada 5 de la mañana levantarse mi mamá y llevarme a... Pero fíjate, algo raro o algo que me llama mucho la atención, o sea, esto sucede nomás en las noches. Y en el día todo bien. En las madrugadas. Sí, en el día, en el transcurso yo iba a la escuela. Todo normal. Ajá, normal y allá. Bueno, los comportamientos también que tenía en la escuela. Creo que cada epilepsia me dañaba a mí el cerebro. No captabas muchas cosas. Ajá. Sí, como que conforme me estaban dando esos ataques, dañaba el cerebro, dañaba partes sensibles de tu cerebro. De mi cerebro. Ajá. ¿Y cómo actuabas o cuál era tu comportamiento? Mi comportamiento era como alguien ido. Dentro del salón era como el ido, ¿va? Yo de que no ponía la atención hacia lo que era. Y ese era otro problema aún todavía. Otro problema más. Wow, eso porque en cuenta que a mí no tuve tanto el bullying dentro de la escuela, pero los problemas de las tareas, del comportamiento, de que, oiga, su hijo pues nada más está sentado y no pone atención de nada y se distrae con cualquier, pasa una mosca y se distrae el niño, no hace nada, o sea, no me hace ninguna tarea completa. O sea, siempre era de que mi mamá también estaba constante yendo a la escuela porque eran problemas que yo tenía de que no hacía caso. Era alguien, no hiperactivo, pero no hacía caso de que no hacía nada. Actuabas raro, diferente, a causa de eso. ¿Y cómo la consideraban? Porque me platicabas tú que hay diferentes epilepsias, ¿no? Sí. ¿Y esta la consideraron o la Pues esta se llama epilepsia Rolando. A mí me la detectaron como epilepsia Rolando porque conforme estaba yendo, pues les decían que había otro tipo de epilepsia, otro tipo de ataques. Hay personas que les dan en el día. A mí me daba en las madrugadas, en las noches. Hay personas que les dan despierto y se golpean, ¿va? Ellos mismos. Sí, de hecho se golpean. Algunas personas han llegado a matar por la epilepsia. Que se golpean. Hay lugares donde andan obviamente fuera y hay lugares donde hay cosas puntiagudas. Les da la epilepsia en la calle, se pueden pegar y de ahí mismo pues, se desangran. Y pues muere la persona. Yo te platicaba, nomás que ahorita como por el tiempo que apremió ya no pudimos encontrar la cita y fue muy rápido, pero te platicaba yo que en el libro de Mateo habla acerca de que llega un discípulo, una persona llega y le dice a Jesús que su hijo le es atacado y que lo sacude, incluso que hasta lo tira al suelo un demonio. No sé si te acuerdas de esa cita. Entonces, ¿qué podemos ver ahí? Que esto viene de parte de ahí. Esos demonios siempre tratan de tomar el control de las personas. Y uno no lo sabe hasta que ya es más, o sea, se mete más con Dios y lee la palabra y sabe que esto no era común, no era una enfermedad común, sino un ataque del enemigo. Es correcto. Que empezó desde que él supo que ya le estaban dando palabra a mi papá. Exacto. Mira, yo digo esto, que a veces el Señor sabe, o el Señor ya tiene un propósito en nuestras vidas, y el Señor tiene ya algo definido que hace con nosotros, y el primero que lo sabe es Satanás. Sí. Y él va a tratar siempre de desviar, de atacar, de robar, de destruir, porque eso vino. Entonces, él dijo, voy a parar esto, porque si esto Villarreal se convierte en... Sí, claro, él sabía. Nos va a dar la guerra, entonces él trata eso, siempre trata, y dijo, bueno, pues por él no lo puedo hacer, porque ella como que ahí va, por la hermana, pues también, pero voy a meterlo por aquí, para que les duela a los dos y a todos. Sí, claro. Entonces el enemigo siempre es así, él va a tratar siempre de destruir la familia, porque la familia pues es el vínculo de Dios, es lo que Dios creó, lo que Dios formó. Entonces él va siempre a tratar de destruir, porque sabe que si al destruir la familia va a destruir todo. Entonces, por eso yo te digo hoy, si tú tienes un muchacho, tú tienes una persona con un problema, con una enfermedad, acércate a Cristo. No pierdas el tiempo. Va a haber muchos que te van a decir tantas cosas tratando de ayudarte, pero créelo que la única puerta, la única sanidad la tiene Cristo. Hemos visto testimonios a través de todos estos tiempos y créelo que Dios sigue haciendo milagros. Si a ti te dijeron que ya no
te mintieron. Dios sigue aún siendo milagros, así como lo hizo con mi hermanito Eric Villarreal. Amén. Y Eric, entonces, ya era cansado, porque pues... Ya, sí, claro, ya llegó cierto tiempo donde que, pues ya desesperado a mis papás, y estando orando, llegó un día en que conoce la misma persona que le dio palabra a mi papá, lo invita a unas células en una casa, y desde ahí empezó el proceso de que ya Dios quería hablarle a mis papás y tratar con esto que yo tenía. Pero aún así tu mamá pues no se doblegaba. No, aún así no, me imagino que pues por el respeto y por el amor a tu papá. Hacia mi papá. Sí, claro. Pero fíjate, o sea, aún así, digo, mi respeto, porque hay mujeres que ni así. ¿Y por qué te digo? Porque mi madre era así. Cuando yo me convertí a Cristo también ella se opuso y todo eso, porque pues traen toda la tradición bien arraigada. Podemos decirlo así, porque es tradición. La traen bien arraigada y están bien controlados por esa tradición. Entonces se les hace complicado creer que de este lado hay algo mucho más diferente. Se les hace difícil pensar o creer que es nada más por confesión y por creer y por tener fe, o sea, porque en realidad a las personas, al ser humano, se les hace difícil eso, se les hace difícil creer. Sí, claro. Entonces tu papá empieza a orar y empieza a clamar y empieza a pedir por tu sanidad. Ajá, así como que llega el punto donde ya empieza, o sea, porque pues se sabe que cuando se acepta a Dios, pues a la vez es un proceso también, ¿no? Como que claro, para la persona, pues dices, pues lo acepté, pero aún así quiero saber si es real. Claro. Entonces me imagino que mi papá fue por eso y junto y con la ayuda del amigo, la ayuda de Dios, fue como que se metió más por mí, por él, por su familia, por su esposa. Entonces llegan a un punto donde se mete en oración él y los hermanos con los que iba invitados, y en una tarde fue donde Dios hizo el milagro en esa casa ¿Te llevaron a la célula? Sí. ¿Te llevaron a la célula? Porque una de las hijas, más alto porque... una de las hijas de la casa de la célula le dijo, les había hablado a mis papás que querían que me llevaran a mí, ¿verdad? Porque Dios le había hablado, le había revelado a ella. Una muchacha, pues ya tenía pues ya los 27, 28, ya era alguien grande. ¿Dios le reveló a ella? Ajá, a ella le dio dones, ¿va? A ella. Entonces a ella le reveló que ya era el tiempo ya de mí, de ser, o sea, bendito sanado, ¿va? Y te llevan a ti, me llevan a mí y me dejan a mí en medio, ellos hacen un círculo alrededor de mí y les pide de favor que no me toque nadie, ¿va? Que nada más de lejos sean intercediendo, y ella era la única que iba a estar conmigo. Y entonces en lo que están orando, están orando, están intercediendo y ella está ahí conmigo. Yo nada más pues siendo niño pues cierro mis ojos, en medio de ellos sin saber agacho mi cabeza, simplemente cerré mis ojos y ahí duró un buen tiempo, y ya que se acaba, porque me acuerdo porque ella ya después lo dice y que les pregunta qué fueron le preguntan a los demás qué fue lo que vio, y ya que le dijo que un ser de luz, ya blanco resplandeciente, bajó, diciendo que no era un ángel, sino que era el mismo Dios. El mismo Jesús. Ajá. Gloria. Fue el que me tocó la cabeza. Estando yo agachado, tocó mi cabeza. Y hubo testigos de que, por decir, los mismos que estaban ahí, que sí, que ellos vieron un resplandor, algo muy, muy blanco, ¿no? En el lugar. Entonces ella testifica ella misma que ella fue el que tocó, bajó y tocó mi cabeza, y desde ahí en adelante ya no, por un tiempo sí seguí tomando medicamentos, pero luego después ya no tenía ningún ataque de epilepsia. Ajá, sí, después ya con el tiempo ya los desechamos las pastillas, porque por órdenes de ella misma, que saben que desde aquí con fe vayan creyendo que su hijo ya es sanado. Entonces conforme al tiempo ya dejé de mis medicamentos, dejé de todo, y fue como se dieron cuenta ya noche tras noche ya no había ataques de epilepsia. Entonces fue donde Dios dio la victoria en mi vida. Y tú en ese momento que te llevan a esa casa, a esa célula, dices que era una célula. Sí. ¿Qué pasaba por tu cabeza? Eso se recuerdas tú. ¿Qué sentías tú? ¿En cierta manera tenías algún tipo de fe o estabas a la expectativa? Pues, ¿qué sentías tú? Sí, yo me sentía extraño. ¿Te sentías extraño? Sí, me sentía extraño, pues siendo un niño. Sí, de claro. 10, 11, ya a los 10, 11, ya traía como 10 años. Porque esto de la epilepsia se quitó a los 12.
A los 12. A los 12, 10, 11, 12 años. Pero tú en el fondo de tu corazón había algo, había una confianza que algo iba a suceder. Sí, créanme que sí, en el momento ya hubo una convicción. Estando tranquilo, sí. De que Dios iba a hacer algo en tu vida. Ajá, sí. Gloria a Dios. Porque yo me acuerdo que yo también ya le decía a mi mamá, ¿sabes qué? Ya no voy a tomar nada. Porque eran pastillitas azules que daban. Sí. Eran fuertes, porque a veces eran tratamientos para yo mantenerme tranquilo. Como que sedarte. Sí, ajá. Wow. Entonces yo en un tiempo le digo, ¿sabes qué? Ya no me... Ya fíjate, teniendo voluntad, 10, 12 ándale, años. eso, yo creo que es que la soberanía de Dios a veces no la entendemos, ¿no? O sea, Sí. la soberanía, Dios es soberano y Él hace las cosas como Él quiere. Y en el proceso ese, muchas personas a lo mejor piensan, es que no me oye, muchos han dicho, es que Dios no me escucha, es que le he pedido y no me oye. Claro que Dios escucha, pero en su soberanía o en su voluntad, Él quiere alargar eso, porque no simplemente va a enseñarte a ti, sino le va a enseñar a los demás algo. No, y un proceso de 5 o 6 años. Sí, juntos nosotros, los tres, ¿verdad? Mis papás y yo, llevamos ese proceso de la epilepsia. Es complicado. Tuvo que pasar muchas cosas para que Dios haya sanado. Claro, y le voy a decir algo. A veces nosotros como seres humanos queremos hacer las cosas que se respondan así, porque estamos acostumbrados a esta era, a esta nueva era, de que todo se hace rápido. Pero Dios sigue siendo el mismo de ayer y hoy, va a ser el de siempre. Entonces, Dios no porque la era o porque el tiempo haya cambiado y que todo ya sea rápido, Dios va a ser igual de rápido. No, Dios es soberano. Dios hace las cosas como las hizo hace 3,000, 4,000 años, las sigue siendo igual. Si Él se puede tardar años, o se puede tardar un día para otro, o puede ser al instante. Porque esa es su soberanía. Su voluntad es que todos aprendamos. Y a lo mejor dice uno, yo he escuchado gente que dice, es que yo le oro y no me escucha, y como que no es su voluntad que yo sane. A lo mejor sí, pero Él quiere que tú sigas creyendo, que fortalezcas en fe. Quiere que los demás vean cómo está la situación, para que en el momento en que Él se glorifique, ellos vean que Dios se engrandeció grandemente. Mire, podemos verlo ahí cuando Lázaro van y le dicen a Jesús, oye, al que amas está enfermo. Él dice, no, luego voy. O sea, imagínate, si hubieran sido nosotros en ese tiempo, hubieran empezado a renegar. ¿Pero por qué? Pues si tú eres Jesús, es tu amigo. Marta y María hubieran empezado a discutir con Él. No, me imagino. La Biblia no lo dice, pero me imagino que sí. Pero Jesús ya tenía su propósito. Él quería manifestarse, que todos vieran el poder de Dios. Sí. Entonces, ahí podemos entender, podemos ver que esto de los 5 años, de lo que sucedió, es porque el Señor te pudo haber sanado en ese instante, pero Él quería que pasara un proceso, Eric. Claro. Él quería que pasara un proceso, para que después vieran su gloria manifestada en ese milagro. Y mira, gracias a Dios surgió efecto, porque gracias a eso tu papá se fortaleció más. Tú empezaste a ir a la iglesia. Ajá, y tu mamá llegó también a los pies de Cristo. Y ya toda la familia. Sí, ahorita ya, gracias a Dios, estamos todos congregando. Ese era el propósito de Dios. Por eso le dijo el Señor a Marta, le dijo, Marta, no te digo que si crees verás la gloria de Dios, tranquila, todo va a estar bien, porque le dice, es que si hubieras estado aquí, Lázaro no hubiera muerto. Y casi Jesús diciéndole, pero ya estoy aquí, no te preocupes. ¿Sí me entiendes? Sí, claro. Es complicado a veces la espera, es complicado el que a veces Dios se queda en silencio, pero Él se queda en silencio porque Él quiere ver tus actitudes, cómo actúas en medio de una situación, cómo actúas en medio de un problema. Y créelo, ahí es donde Dios va obrando en tu vida, te va aumentando la fe, la fortaleza, porque créelo que por medio de una enfermedad siempre el Señor te da fortaleza, ¿no? Y siempre te enseña algo bueno. Y bueno, y ya te das cuenta de que ya no hay epilepsia, de que ya no hay ataques. Sí. ¿Qué sentiste tú? Pues ya un alivio de saber, sí, claro, de saber que ya no iba a hacer tantas vueltas a hospitales. O sea, y el temor ese que tenías de las noches, sobre todo. Sí, claro, y pues todo el proceso en el hospital también era feo, ¿no? O sea, estando en un hospital dentro, creo que no se los deseamos a nadie, porque es muy feo. Es muy feo ver a todas esas personas ahí. Sí, yo estuve 22 días, en 2 o 3 ocasiones, y créelo que es súper difícil. Yo puedo imaginarme todas esas personas que han pasado por procesos difíciles. Hace un tiempecito una jovencita que también vino, Yolanda, nos contaba también cómo pasó por los procesos de su papá y su mamá. Es algo terrible, y afecta todo el entorno. Pero fíjate, es por eso que te digo que Satanás sabe dónde pegar, sabe dónde dar. Pero el que vino a dar vida
Vino a dar la abundancia. Y seguía dando guerra porque le digo, después de la epilepsia hubo más. A ver, después de la epilepsia, ¿qué pasó? Pues en los mismos, de repente, un dolor en mi pecho. Después de la epilepsia, ¿qué? Ajá, sí, después de la epilepsia. Y pues me hacían los estudios y se dieron cuenta que una de las costillas estaba entrelazada, malformada, sí, porque todas están bien, una de ellas como que desviada hacia afuera, porque me imagino, bueno, no sé si todas vayan hacia adentro y se queden hacia un lugar, y esta no, me cuenta que esta iba hacia adentro y luego subía, cuenta que quedaba un piquito del hueso, ajá, entonces querían operarme, entonces ahí llega otra lucha, porque... Pero ya siendo cristianos. Ajá, ya siendo cristiano, sí. Era otra lucha porque la operación era riesgosa. Wow. ¿Ustedes prefirieron confiar en Dios antes de ser operados? Sí, creo que mi papá les dijo el doctor que lo pensara. Y del trayecto del hospital a la casa, ahí lo pensaron. Ahí estuvieron platicando ella y mi mamá. Y yo ya grande le decía, ¿sabes qué? Pues yo no quisiera. Ya conociendo a Dios, le decía, yo no quisiera operarme. ¿Ya ibas a la iglesia? Sí, le digo, mejor vamos a esperar en Dios. Créelo que a veces en ciertos momentos, a veces a lo mejor no te da a pensar que eso sea la mejor decisión, pero cuando la tomas y decides esperar en Dios, créelo que tarde o temprano el Señor siempre te da la victoria. Es complicado, no lo voy a decir, es complicado tomar una decisión así, es muy complicado, pero hay que tener mucha convicción en el corazón y saber que Dios puede hacer algo para que tú puedas tomar la mejor decisión. Y créelo que tomando la mejor decisión, que es Cristo, aunque el enemigo venga y te diga que no va a suceder nada, tú sabes que sí va a suceder. ¿Cuánto tiempo duró ese proceso también? Ese proceso, pues sí fue un tiempecito. Puede ser que el año, sí, porque todavía después, yendo citas. ¿Te dolía y te molestaba? Era un molestar, sí. Era un molestar de que, pues todavía a los 13, 14 años, pues jugar los juguetes todavía. O estando en la calle, cualquier golpe con un balón. Te dolía mucho. Jugando, sí, que era un dolor. Y no podía apoyarme sobre el piso tanto porque podría haber, qué sé. Y de ese proceso o de ese dolor, de esa enfermedad, al poco tiempo también Dios te quita eso, te quita el dolor y eso. Sí, con el tiempo ya orando, ya sabiendo, entre esa edad, pues sabiendo orar y por las oraciones de mi papá y así. Decidimos no haber operación y así yo seguí mi vida y después normal, ya no sentía ningún dolor, que yo sabía que ahí seguía la costilla mal hecha, ¿no? Pero ya no había todo ningún eso. Malestar. Sí, ¿qué más seguía ahí? ¿Qué más era? Pues yo ya teniendo ya los 18, 19 años en el trabajo, yo me empiezo a sentir mal en mi trabajo. Empecé a sentir mal y me empezaba a desmayar, como que empecé a marearme, sí, me iba al baño y me estaba desmayando en el baño. Y ya llegaron ahí a ayudarme y me mandaron me dieron alcohol así y mejor me fueron a que me checaran. Me fui a la clínica y pues tenía ahí otro problema también. ¿En serio? Sí, al momento de ir. ¿Y qué problema te sacaron de ahí? Por si se puede decir eso, ¿no? Pues... No sabían, no sabían qué problema había, porque fue también un tratamiento. Yo lo que puedo pensar aquí, digo, la Biblia no lo dice para que luego después no digan qué es, pero yo lo que puedo imaginarme aquí, o sea, así haciendo un poco de remembranza a lo que me están diciendo, es que Dios tiene apartado algo para ti. Eso queda comprobado, porque cuando el diablo ataca de esa manera y quiere entorpecer de esa manera, es porque hay algo que Dios quiere hacer en tu vida y en la de tu papá. Entonces, ¿qué hace? Sale de una, Dios te libra una y él viene con otro y viene con algo más. Y cosas a veces que dices tú, ¿cómo? Por siquiera, o sea, no saben ni qué es, o apenas termino esto y empiezo esto, pero ese es el propósito de él, o sea, que la gente se desanime, que la gente diga, no, no está bien eso de la iglesia, ¿de qué sirve? Y hay personas que desagradablemente han vuelto atrás. Sí, o sea, la última enfermedad no sabían ni los doctores qué era, pero yo me debilitaba. Era un momento que yo estaba trabajando bien y de repente se me empezaba a nublar la vista, me faltaba el aire, a respirar muy, muy, muy lento.
bien cansado y así débil, me daba la debilidad. Pero no te decían Y en sí tenían qué era. No, sí, nunca, o sea, aún mismo los mismos doctores no sabían qué era. ¿Va? Pues es que todo esto lo podemos ver con un conato espiritual, o sea, esto era una guerra tratando a ti de bombardearte de Y todas siempre maneras. me quería tener encerrado en una clínica. Fíjate. Porque era de internarme, o sea, estar internado. O sea, lo que el enemigo quería era mantenerte a ti en una clínica controlado, por decirlo Problemas, así. sí, claro. Claro, porque él sabía que de esa manera podía a lo mejor desanimar a tus papás, incluso a ti mismo. Sí. Yo creo que ese era el propósito de él. Pero qué bueno, Eric, que se mantuvieron firmes tú y tus padres. Claro. Y ahorita pueden decir que las guerras las han ganado y están firmes en el camino de Dios. Qué Amén, bueno. amén, sí. ¿Y a qué edad termina eso de eso que te mareabas y eso? Ajá, ya empiezo como a los... a ver si no me echa el pastor, pero como eso de los 23 empiezo a engordar. De repente, gracias a Dios, gracias a Dios empiezo a engordar. Como Fue a los bien. 23 años, Sí, 22, empiezo a engordar y era algo que no me pasaba porque yo siempre fui flaco. Perfecto. Creo que había más fotos, tengo fotos. De hecho, Algunos ya me conocen tocó y ver han visto una. fotos donde Me tocó estoy súper ver una flaco. donde estás bien delgadito. Sí, entonces siempre fui súper flaco. Y ahora estás muy robusto. Y ahora ya si lo está viendo el pastor, se entra. Pero gloria a Dios, digo, o sea, que como el Señor te quitó esos mareos y eso. Y ahí fue donde ya me di cuenta, donde yo ya no me sentía mal. Ya te sentías Ya después de empezar a engordar, a subir de 50 kilos a... bueno, porque cuando también hubo un problema en la sangre, de plaquetas, ya que me acuerdo, tanto como eran los desmayos, había un desnivelación de plaquetas. ¿verdad? Sí, Entonces eso también nunca supieron el por qué El bajaban por o qué se subían, bajaban, y sí. siempre estuvieron, aún teniendo yo un peso medio Sí. así bien, ¿verdad? Pero entonces ya en un tiempo yo dije, ya no voy a tomar ningún medicamento porque me daban vitaminas, me daban ácido fólico, me daban hierro, y yo lo tenía que estar tomando para que se controlara, ¿va? Para que se controlara, y conforme a los chequeos, las plaquetas estuvieran en 150, 180. Entonces llega un tiempo donde empiezo pues, lo normal a comer y normal con el tiempo, y ya no me daban esos de que estando trabajando desmayos o que se me empezara a ir la vista. ¿Y a qué edad fue eso último que te desmayabas y todo? ¿A qué edad fue? Fue como los 22. Le podría decir que los 22, de 19 a 22 años. 19 a 22 años. O sea, era ataque tras ataque, tratando de debilitarte, tratando de que... Pues mira, dice la palabra de Dios, yo sé que a veces no es como... O sea, a veces no actuamos de esa manera, pero dice que nosotros, al contrario, estemos orgullosos de cuando nos suceden cosas así, porque sabemos que en realidad cuando suceden ese tipo de cosas es porque vamos caminando en el camino de Dios. A veces es difícil entenderlo, mucha gente no lo entiende, mucha gente lo voltea y lo cambia, incluso personas, familias se han vuelto atrás por situaciones como la tuya, Eric. Yo conocí una familia que no es el nombre, pero conocí una familia que tuvo una situación, se convirtieron a Cristo, vino una situación en un hijo y el enemigo los debilitó y los apartó. O sea, podemos ver que ese era el propósito de la familia Villarreal, del enemigo hacia la familia Villarreal, desanimarlos y sacarlos de lo que Dios estaba haciendo. Sí. Pero gracias a Dios que Dios es tan hermoso, tan misericordioso, y que ellos se mantuvieron firmes, sobre todo, que pusieron su parte. Hoy pueden decir que es una familia, crea lo que Dios ha estado levantando. Mi hermano Eric, yo he visto y soy testigo en poco tiempo que tengo aquí de conocerlo, que Dios ha ido levantándolo. Y esto apenas es el comienzo, Eric. Dios quiere usarte más allá, pero es necesario estar siempre pegados a la palabra, Eric. Porque mira, el enemigo ya te trae en la mira. Bueno, a muchos de nosotros, pero a ti ya te trae en la mira desde que estabas chavito, estabas joven. Entonces, tú ya sabes lo que pasaste, tú ya sabes lo que el enemigo debe de pegarte. Entonces, es necesario ahorita estar firmes en la palabra, y sobre todo también, pues como dice el pastor, ¿verdad? Firmes, pero también poniendo de nuestra parte, ¿verdad? Con nuestra salud y eso. Claro. No tampoco tirar en saco roto lo que los doctores nos digan y eso, pero sí siempre confiar en Dios. ¿Y ahorita cómo te sientes, Eric, ahorita? Pues yo estoy muy bien, gracias a Dios. Ahorita ya ninguna enfermedad me ha topado, ninguna enfermedad me ha dado, entonces estoy muy bien, gracias a Dios. Y ahorita, digamos, ¿de qué edad hacia ahorita fue que tú dijiste, yo me firmo a Cristo? O sea, ya, yo me dejo de cosas y aquí empiezo una vida nueva con Cristo. Como a los 23. 23. A ver, sí, 23 ya tomé yo mi decisión de que
de que ya, o sea, te tienes que meter de lleno. Ajá, de lleno. Y la verdad, sí, pues sí, hemos visto, Eric, cómo Dios ha ido obrando en tu vida. Hemos visto, la verdad, yo me gozo contigo porque siempre que te veo, siempre te das una sonrisa y eso es bueno, Eric. Eso es bueno porque dice que nosotros somos embajadores de Cristo aquí y tenemos que demostrar a Cristo. Yo soy de las personas que tú me conoces, que siempre ando gozoso en la iglesia. Me encanta, brother, danzarle al Señor, saludar a la gente con gusto y abrazarlos. Pero porque ahí es donde yo digo, bueno, doy de gracia lo que gracia recibí. Sí. Yo cuando Dios me alcanzó, o sea, una persona llegó y me abrazó y me sentí muy bien, dije yo voy a dar eso. Sí. Eso es lo que necesitamos dar. Es lo que el enemigo quiere parar de nosotros. Quiere que estemos encadenados, que estemos con tristeza, que estemos con dolor, desesperación. Sí. Pero gracias a Dios y que ustedes se han esforzado. Sí. Dios ahorita está haciendo cosas maravillosas. Amén. Eric ahorita, él es el servidor, el líder de varones, de jóvenes, y la verdad, Dios ha ido obrando en él, y yo sé que va a obrar más. ¿Por qué? Porque Dios, en su infinita misericordia y su voluntad, es que nosotros quiere que crezcamos aún más en lo espiritual, quiere que nosotros nos desarrollemos aún más, y yo creo que yo puedo imaginarme, puedo pensar y sin temor a equivocarme, de que el enemigo siempre quiso pararte, te quiso parar a ti y a tus papás y a tu mamá. Sí. Pero ahora vemos cómo esa firmeza, al contrario, se ha vuelto a todo lo contrario. Ahora estamos más firmes que nunca. Y yo le pido a Dios siempre que sigamos así, bien apegados a la palabra. ¿Qué le pudieras decir, digamos, en cierta manera, a los muchachos o a un joven o a alguien que nos esté viendo o que va a ver este video, que esté pasando por una situación de enfermedad? Pues que no se desanimen a pesar del problema que estés pasando. Creo que como ser humano pues nos podemos llegar a... O sea, las palabras a veces que te pueda decir van a ser en contra, pero... O sea, porque te digo primero que no te desanimes, porque como humanos, como ser humanos, siempre cuando estamos en un proceso nos desanimamos, siempre llega como quiera el desanimarnos, pero créeme que echándole ganas a las cosas de Dios, y que sabiendo que Dios tiene un propósito para ti, como así lo tuvo conmigo, porque el propósito aún sigue en mi vida. Yo espero mucho en Él, que Él me use más de lo que ya me ha usado en estos años, pero quiero decirte que te esfuerces y que seas valiente. Amén. Que no temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios no se ha ido, siempre ha estado contigo. Mas sin embargo, muchas de las veces como cristianos, pues a veces quiero pensar que no lo vemos, mas Dios sí está ahí, ¿verdad? Pero no lo vemos porque nos desenfocamos de Él, ¿va? Nos desenfocamos con ese problema en el que el enemigo nos tiene, con ese problema en el que estamos nosotros, o nos ponemos nosotros mismos a veces. No siempre va a ser el enemigo, sino uno mismo se pone en ese problema, se pone en esa situación. Entonces, porque no va enfocado hacia Cristo, sino que se desvía por muchas cosas. Ahorita, la verdad, la juventud ya con cualquier cosita se desvía, no es como antes. Sí, claro, ¿verdad? Entonces esfuérzate y sé valiente, y porque nos espera largo camino en Dios, ¿verdad? Entonces esto no se ha acabado. El problema que tengas, eso no es el final para tu vida como cristiano. Entonces sigue adelante, levántate y esfuérzate al máximo en cada cosa, porque es para Dios. Porque es para aquel que decidió dar la vida por ti. Se llama Jesús, ¿verdad? Es correcto, Jesús de Nazaret. Amén. Aquel que vive y reina y aún se vive. Gloria a Cristo. Mira, quiero leer un texto de la Biblia que lo encontramos en Isaías 53, 4 y 5. Fíjate lo que dice, para la gloria de Dios Padre y Jesucristo. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y fíjate lo que dice al último, y por su llaga fuimos nosotros curados. O sea que en la cruz del Calvario, ahí quedó toda enfermedad.
El enemigo todavía quiere venir y tratar de engañarnos y tratar de decirnos que hay, pero no, nosotros ya tenemos la victoria asegurada. Ya la sanidad ya fue hecha y fue dada en un sacrificio en una cruz del Calvario. Así que lo que tienes que hacer es simplemente creer, confiar y saber que Dios va a hacer la obra. Le damos gracias a Dios porque la verdad es una bendición este tipo de testimonios. A mí me impresiona mucho cómo Dios sigue hablando a su pueblo y sigue dando esta sanidad que a veces nosotros la tenemos, digamos, por incurable. Mucha gente dice, ya no hay salida, hay una sanidad. Hace unos días platicaba yo con mi cuñada, que también un día la vamos a tener por aquí. Ella tuvo un proceso bien difícil, tuvo cáncer y ya se andaba muriendo, pero mira, para la gloria de Cristo, ahorita la puedes ver y está bien fortalecida. Eso es lo que hace Dios, Eric. Eso es lo que hace Cristo. Cuando a alguien le pones toda su confianza, cuando alguien sabe que Dios va a hacer algo. Mira, aquí lo que tenemos que hacer, a veces no tenemos ni que hacer mucho, simplemente confiar y creer que Dios va a hacer las cosas, porque en aquellos años, en el Antiguo Testamento, Dios les decía a los guerreros, ¿sabes qué? La victoria está dada. Tú solamente sal confiado. Es más, no salgas con 10,000, sal con 300, le dijo Gedeón. La victoria ya te la doy yo. ¿A qué voy con esto? Que a veces no tenemos que hacer tanto. Simplemente confiar y poner la confianza y saber que Dios ya tiene la victoria para nosotros sobre todo eso, porque el enemigo a veces nos hace creer que ya todo está perdido. Pero gracias a Dios, Eric, creerle a Dios, ¿verdad? Creerle a Dios, algo que sí es cierto, porque hoy en día muchas personas creen en Dios, pero no le creen a Dios. Muy diferente. Creer en Dios, todo el mundo o la mayoría cree en Dios, la mayoría, pero creerle a Dios, ahí está lo complicado. Lo complicado para el hombre, porque a veces el creer demanda ciertas cosas que a veces el ser humano no está dispuesto a dar o no está dispuesto a entregar. A veces el Señor quiere que entregues tu tiempo. Mira, como hoy en día, que dicen muchos muchachitos o jóvenes, estoy muy chavo para servirle a Cristo. ¿Sí o no? ¿Has escuchado? Sí. ¿Y tú cómo te sientes así de joven servirle a Cristo? Pues muy bien, yo me he sentido muy bien porque Dios ha mostrado su fidelidad. Cada vez que yo le sirvo en algo, hago algo, aquí en la casa de Dios, pues el aseo, lo que haga aquí, siempre es para Dios, lo hago con mucho amor. Entonces, pues me siento muy bien y muy agradecido con Dios por todo lo que me ha pasado en mi pasado y hoy lo que estoy pasando en un presente. Amén. Esas bendiciones eso que Dios, pasado, Eric, Dios da. Eso pasado que dices tú es algo que a ti te costó de cierta manera, pero que te fortaleció. Amén. Sí, amén. Hay un dicho mundano, no sé, que dice que lo que no te mata te fortalece. Pues cuando viene el enemigo y quiere acabar con tu vida y Cristo te fortalece, te das cuenta que Él trató, pero perdió su tiempo. Cuando estás tú firme, así que es necesario estar firme. Ahorita mi hermano, gracias a Dios, mire, yo lo veo y digo, gloria a Dios, ¿cómo le sirve a Cristo aquí en la casa? Por eso te digo, joven, eso que tú cuentas a veces o que tú dices que estás muy joven para servir a Cristo, eso se tira por tierra, porque aquí hay jóvenes llenos de la presencia de Dios. Hay jóvenes que han decidido servirle a Cristo en su casa. Aquí vemos a Eric, vemos a otros muchachos, vemos a William que siempre están ahí, vemos a Yamilet, que por cierto le íbamos a tener hoy aquí, pero pues, ¿verdad? Por causas así, pero vamos a tenerla. Todos esos jovencitos están aquí por amor. Vemos también a nuestra hermanita Saraí, que también Dios ha hecho cosas hermosas en ella, en su papá. O sea, vemos muchas cosas que en realidad a nosotros nos ha convencido el Señor por medio del Espíritu Santo. Hay personas que una vez me dijo una persona a mí, me dijo, no hombre, es que te lavaron el coco. Le dije, no, nomás el coco, me lavaron todo completito. Le dije, porque me di cuenta de la verdad en Cristo y me di cuenta de lo que Dios hace. Pero claro que no le servimos por lo que hace nosotros, le servimos por lo que es, por lo que Él ha hecho, por lo que Él es. Yo creo que es algo que te llena, o sea, satisfactorio. Y aparte de eso, pues, dice que es la ley de la siembra y la cosecha. Así como va, dice, lo que siembres, vas a cosechar. Si siembras mucho, obvio que vas a cosechar mucho. Pero si siembras poco, no esperes cosechar algo grande, porque la verdad, esto de la ley de la siembra y la cosecha se da de corazón. Y no se da esperando de que Dios te va a lo mismo, sino que esperando solamente que Dios haga su voluntad. Créelo que dentro de los propósitos de Dios estás tú. Solamente hay que empezar o como dice, va a mover la piedra y hacer el propósito y Dios hará el resto.
Le damos gracias a todos los que nos mandaron saludos, a todos los que se conectan, a todos los que ven nuestro programa, a todos los que a través, ya más adelante, cuando ven, nos empiezan a mandar saludos, peticiones, le damos gracias. Hemos visto y nos hemos gozado como mucha gente del sur, incluso de Oaxaca, nos han mandado de Puebla, también una vez nos mandaron una allá de Mérida, de por allá, de Veracruz, nos mandan muchos saludos, les gustan los testimonios que se comparten, y a muchos Dios les ha hablado a través de estos testimonios, Eric. Y yo sé que hoy no va a ser la excepción. Hoy va a hablarle a muchos jóvenes, a muchos padres que están pasando los procesos como los que pasó aquí nuestro hermano Eric Villarreal. Pero créalo que cuando usted pone la confianza en Dios, todo es diferente, ¿verdad, Eric? Amén, sí, todo es diferente. Algo que quieras decir antes de despedirnos del programa, Eric, algo que quieras tú añadir. Pues a los papás, o no sé, algo que tú quieras añadir, cualquier cosa. Pues sí, o sea, que no se den por vencidos por pues sí, aquel problema que estén pasando, si les está pasando como a mí me pasa, ¿no? Siempre estar, obviamente como padres, apoyar a sus hijos en todo. Entonces créanme que Dios siempre ahí va a estar con ustedes, apoyándolos en todo el proceso, así como lo hizo con mis papás y como lo hizo conmigo. Entonces creyendo siempre en Dios, y esforzándose, ¿verdad? Cada día por ver ese milagro en la vida de su hijo, hija, o en sus vidas, ¿verdad? Gloria a Dios, amén. Fíjense, por eso les digo, muchachos, que todo eso que dicen de que es muy joven para servirle a Cristo, todo eso se cae por tierra. No es verdad, eso es lo que el enemigo te quiere hacer creer, es lo que el enemigo te quiere hacer entender, pero créelo que no, es la mejor etapa. Es la mejor etapa porque oímos por propias palabras de Eric que él se siente contento, gozoso, estar aquí en la casa de Dios. Si usted viene a veces entre semana y huele bien rico la iglesia, es porque está mi hermano aquí limpiándola. Le digo porque yo, la primera vez que vine aquí, ¿sí te acuerdas? Sí. La primera vez que entré por ahí, el primero que vi fue a Eric estando ahí. ¿Te acuerdas, Eric? Sí. Yo cuando venía yo a platicar con el pastor, venía a visita, y el primero que vi fue a él, y dije, va, que me gozo con estos jóvenes que están aquí siempre sirviéndole a Cristo. Y créalo que es un gozo servirle al Señor. Eric, de veras, gracias por estar en este programa, gracias por tu testimonio, fue de gran bendición. Y créelo que yo estoy convencido de que Dios quiere usar tu vida, Eric. Amén. Quiere usar tu vida, pero primero que nada, pues tenemos que pasar proceso. Claro. ¿Para qué? Para que con nosotros fortalecernos en fe, fortalecernos en todas las áreas, para el momento que Dios nos use, nosotros podamos decirle a otros que están pasando esa situación cómo Dios empieza a obrar en tu vida y en tu corazón. Sí. También te damos gracias porque la verdad ha servido bien a la iglesia, de mi parte y de parte de mi familia. Le damos gracias a Dios por tu vida. Sé que Dios trae yo creo que este es el comienzo, Eric. Sí, claro. Y tienes que fortalecerte, tienes que a crecer en todas las áreas, sí, y dejar que Dios obre en tu vida, Eric. Dejar que, mira, dile a Dios, sabes que aquí estoy, Señor. No sabe como quieras, y vas a ver que, sí, cuando no te imagines, Dios te va a estar usando ahí en gran manera para predicar tu palabra. Sí, claro. Así de volada, hermano. Sí, sí, adelante. Saludos al pastor Tony Martínez y a su esposa, la pastora Mayra, y pues saludos a mis papás también, que los amo mucho, saben que los amo mucho porque ellos fueron parte de un proceso muy duro, y por darle muchas gracias a Dios por sus vidas, porque los puso a ellos como mis papás, la Gloria verdad. A Dios, son los mejores de Dios. Son los mejores. Un saludo para la China, también si está viendo la mi China. Y pues a cada al hermano Montalvo también, si está viendo el programa, el hermano Montalvo y su esposa, la hermana Mela. Y recuerda pues creerle a Dios, porque si le crees a Dios, un milagro recibirás, ¿verdad? De parte de Él, ¿verdad? Sí, esa bonita alabanza, adoración, ¿verdad? Que canta nuestro pastor, y es muy cierta, ¿no? Sí, bien bonita. Esas palabras que tiene esa adoración. Entonces, créanle a Dios y sigamos adelante en Cristo. Amén. Cuando se activa la fe, se produce el milagro. Amén. Así que gracias, pastor, gracias, pastora, gracias a la Iglesia Fuente de Salvación por esta cobertura, por prestarnos instalaciones. También queremos en este momento despedirnos de Radio Provisión Reynosa, allá con nuestro hermano Macario Sánchez Ortega. Le damos gracias a Dios por todo este tiempo que nos ha tenido ahí en su radio, en su programa.
Y a todos los que han sido posible, le doy gracias a mi esposa porque ella siempre está orando por esto. A William, que siempre ahí está editando, siempre está al pie del cañón. Hay veces que yo lo veo que a veces se cansa, no quiere venir, pero lo hace porque él sabe que es por amor. Y yo lo veo y lo felicito, le doy gracias a Dios por su vida porque sé que a veces tiene sus luchas, pero él aún así aquí está. Y eso, Eric, es lo que marca la diferencia. Cuando alguien aún así que con sus luchas o algo y que no quieras venir y vienes, ahí es donde está el galardón. Sí, ¿verdad? Siempre Dios hace algo así, que no querías venir, pero luego llegas a la iglesia y Dios anda. Dios se manifiesta. Sí, se claro. manifiesta. ¿Por qué? Porque ese es el verdadero galardón. Es como decir, te voy a poner te voy a poner algo difícil, cómete ese pastel de chocolate. No, pues pero si te dicen, a ver, haz algo que está más complicado, ahí es donde te la van a poner. Entonces, ¿a qué voy yo? Que cuando haces lo que está complicado, cuando haces lo que no quieres hacer y lo haces, ahí está el verdadero galardón. Porque Dios sabe que estás haciendo un esfuerzo por agradarle. Y yo creo que ahí está la clave. Y yo sé que tú, hay veces que has estado cansado, a veces no quieres venir, pero aquí estás. Y eso es lo que le agrada a Dios, Eric. Amén. Gracias, le doy a Dios por tu vida. Gracias por estar en este programa. Yo sé que fue de gran bendición. Amén. Y sé que vienen muchas cosas para ti, Eric. Claro. Yo sé que el día de mañana vas a estar predicando con un denuedo y vas a venir a predicar este programa. Amén. Gloria a Dios. Amén. Le damos gracias a todos. Le damos gracias también a Yamilet, que estuvo, también iba a estar aquí, pero esto no termina. Vamos a tener más programas. Amén. Y un día te vamos a tener aquí. También vamos a tener a nuestro hermano Eric Villarreal, papá de nuestro hermano, que también tiene un testimonio bien tremendo. Él era Sergio el bailador allá, pero ahorita ya es un siervo de Dios. Es un siervo de Dios que la verdad, yo siempre le digo a mi hermano, me gozo con él. Lo amamos en el amor de Cristo, a su familia. Y créalo que vienen muchas cosas en este programa. Traemos ahí algunos cositas que queremos hacer para Dios, pero yo sé que Dios es el que hace la obra. Dios es el que hace todo. Nosotros solamente somos servidores, somos siervos, pero Él es el que manda, Él es el jefe al mando. Así que gracias a todos los que estuvieron, a los que se conectaron y a los que van a ver este video más adelante. Ahí vamos a tenerlo ahí en las plataformas, en todas las plataformas los vamos a tener para que vayan y busquen todos los videos que tenemos, todos los testimonios. Compartan para que más gente se dé cuenta del poder de Dios a través de estos testimonios de poder. Hay muchos testimonios que yo sé que han tocado su corazón. Búsquenlos y un ratito que tenga ahí libre, empieza a escucharlos y va a ver que Dios le va a dar un rema, una palabra ahí. Bueno, nos despedimos en esta noche, no sin antes decirle a Dios gracias por lo que está haciendo, no sin antes agradecer a todas las personas que han hecho posible esto y sobre todo pues a nuestro hermanito Eric Villarreal, que estuvo aquí con nosotros. Muchas gracias, Eric. No, hombre, gracias. Y en este momento le damos por terminado, bendecimos su vida y le pedimos a Dios que siga obrando y que tengan excelente noche.